Llegué a Nueva Zelanda hace exactamente un año, justo cuando empezaba fuerte la pandemia del coronavirus. Nueva Zelanda es un ejemplo a nivel mundial de cómo trabajó la pandemia, cómo trabajó con la cuarentena y cómo cerró las fronteras a tiempo y frenó toda la actividad económica para proteger a los ciudadanos, para proteger el sistema de salud y para cuidar a todos aquellos que estaban con mayor riesgo. ¿Sí? Yo soy un convencido de que gran parte del éxito de cómo Nueva Zelanda trabajó la pandemia hasta hoy tiene que ver con la cultura del país, con cómo la gente piensa, vive, con sus hábitos, con su educación y con todos esos aspectos ligados a lo que se denomina cultura. ¿Sí? O sea, podemos encontrar cientos de miles de definiciones de cultura, distintos enfoques de antropología, sociología y demás. Pero lo que vamos a tratar en este episodio, en este podcast de hoy, es todo aquello que tiene que ver con la vida cotidiana, con aquellos aspectos culturales de una sociedad a la cual uno se tiene que adaptar cuando va a vivir a otro país. Porque obviamente uno es el visitante, uno es el que se tiene que adaptar. Tenemos muchas barreras culturales con diferentes países. Siendo Argentina, vamos a ver barreras con Nueva Zelanda, con Estados Unidos, con Vietnam, que está mi hermano del otro lado. Y también vamos a ver cuáles son las barreras que uno tiene que superar sí o sí, o aquellas que uno puede decir, bueno, las respeto, las conozco, pero tampoco tengo por qué acatarlas si se quiere, sobre todo puertas para adentro, cuestiones ligadas a los valores, a las ideas, a las formas más finas de pensar que tiene una sociedad o a grandes rasgos, cuando hablamos en líneas generales, digamos, de una sociedad, todos aquellos parámetros que se definen y que nosotros tenemos que tratar de por lo menos conocerlos y sí poder adaptarnos a esas costumbres que nos proponen los otros países a los que vamos. Está Leo del otro lado, que está en Vietnam, y es un país que trabajó el tema de la pandemia también de manera muy exitosa, al menos hasta el momento, porque sabemos que todo puede cambiar de un día para el otro, pero sí en este año, tanto Vietnam como Nueva Zelanda manejaron muy bien la pandemia. Leo, ¿cuánto de ese éxito le adjudicás a la cultura general del país, de los vietnamitas? Hola Mauro, hola viejos, ¿cómo andan del otro lado? Y en cuanto a la lucha contra el COVID, más allá, justamente como decís vos, de las medidas del gobierno que fueron excelentes y totalmente rápido, cuando pasó el primer caso en China, si volvemos atrás, que fue creo que febrero del 2020, ¿no? Más o menos del año pasado, Sí. el gobierno vietnamita automáticamente cerró las fronteras básicamente de todos los vuelos de todo el mundo para que no pueda ingresar nadie. Eso fue una medida excelente porque fue la que determinó de que no entrara ningún caso nuevo de COVID, si es que ya había, que había poquitos, los pudieron controlar con una cuarentena de 2 semanas nada más. Pero, como bien decís, la cultura, no sé si asiática, pero en Vietnam funciona el sistema socialista. La educación, bueno, es diferente a la que tendríamos nosotros, los valores, la forma de vivir, los hábitos. Y el gobierno, perdón, la gente de acá de Vietnam cree absolutamente en el gobierno, básicamente en todas las medidas que realiza. Entonces, como que acataron la cuarentena, se lo tomaron en serio, aparte que ya vienen con experiencias previas del SARS y de otros virus que hubo anteriormente, de otras pandemias. Entonces se controló, podríamos decir sencillamente, porque la gente se percataba de lo que estaba pasando, se cuidaba. Yo, por ejemplo, al principio de todo, cuando uno no entendía nada, andaba sin barbijo por ahí por la calle y te regalaban un barbijo y te explicaban bien si es que hablaban inglés y si no te hacían entender que lo tenías que usar y hacía toda la gente, inclusive entre ellos. Bueno, lo que vemos ahora en todos lados del alcohol en gel, barbijo y todo eso, te lo ponían inclusive en las puertas de los negocios, de los supermercados, todo absolutamente gratis, ¿no? Bueno, ahí cuando, Entonces, ahora que sí, te metiste, para no quedarnos tanto con el tema de COVID, pero sí para hacer una entrada a, digamos, a lo que son las formas de ser de las personas dentro de una cultura determinada y las barreras que tenemos que enfrentar nosotros que vamos a sus países, sea Vietnam, sea Nueva Zelanda.
¿Cómo te manejaste, digamos, en líneas generales y en este tema en particular con el idioma? Porque me imagino que es una barrera importante el idioma vietnamita, ¿no? Bueno, el idioma, cualquiera que haya estado por algún país asiático, más allá del vietnamita, bueno, el chino, el japonés, son complicadísimos, dificilísimos. Y el vietnamita en especial supuestamente es uno de los más complicados del mundo, porque tiene 6 tonos, cada vocal y un montón de palabras tienen 6 diferentes pronunciaciones y todas significan cosas diferentes. Es imposible de aprender, diría yo, salvo que te pongas a estudiar. Y no fue una complicación mayor. Sí estaría bueno a nosotros que nos gusta viajar y algo de viajar es tratar de ir a, qué sé yo, al mercado de frutas, de verduras, hablar con la señora del barrio o el tipo que te está vendiendo algo en la calle y poder sacar algo más rico, ¿no? De conocimientos de cómo viven, de cómo funciona la sociedad de abajo. Y ahí se complica porque nadie habla inglés, obviamente, y está perfecto. Y no podemos llegar a tener una conexión con toda la gente del barrio, por así decirlo, ¿no? Esa es la complicación. Después no hay mayores problemas porque te haces entender. El vietnamita es muy abierto, no es como en China, que hasta los gestos son diferentes. O sea, China es una locura, absolutamente. Es una experiencia increíble. A mí me encantó porque es como estar en otro planeta. No te puedes comunicar básicamente, los gestos no sirven y aunque digas la palabra hasta la ciudad que vas a ir, si suena igual, no entienden. O sea, es increíble, Yo ¿no? voy a ir un paso para atrás entonces, porque a mí Sí. también me pasa que, obviamente, vengo a Nueva Zelanda ya con el idioma inglés, ¿sí? Ujú. Entonces, vamos a retrotraernos a nuestra primera experiencia donde el idioma era una barrera mucho más fuerte, que fue en Estados Unidos, ¿sí? Y después sí podemos por ahí hablar de Colombia, que fue previo en nuestro viaje, que ya lo venimos charlando en los episodios 1 y 2 del podcast. Pero yo recuerdo de haber ido a la escuela, ¿sí? Ni bien llegamos a Houston, Texas, y me acuerdo de que, como bueno, la educación es distinta, y arrancan a mitad de año, yo ya tenía quinto grado ya terminado en Colombia, llegué a mitad de año, me pusieron en quinto de nuevo, como para terminar el quinto grado y aprender inglés, que el foco sea el inglés y no tanto las materias. Entonces, me acuerdo que me encerraban en un saloncito con computadoras, hablo del año 98, y me metían en un programa tipo Duolingo, que es digamos una app para aprender idiomas a través de la repetición, ¿sí? Que es una forma de aprender, pero no es la mejor quizás para mí. Y me encerraban Ujú. ahí y me hacían constantemente repetir objetos, repetir sujetos y demás, donde ibas con el programa siguiendo paso a paso constantemente lo mismo. Y me acuerdo que hubo un día que tuve como un ataque de pánico, no sé cómo llamarlo, pero me acuerdo que entré en llanto porque estaba desesperado de la situación de estar horas frente a una computadora teniendo que aprender un idioma que obviamente era ajeno a mí y que se me esperaba que lo aprendiese en 5 o 6 meses. Entonces me acuerdo que en ese momento el idioma era una barrera y era un desafío enorme. Y me gustaría ya introducir a los viejos que están del otro lado y nos cuenten cómo fue afrontar esa barrera del idioma cuando llegamos, sobre todo al principio, ¿no? En Estados Unidos. Tuvimos suerte de que fuimos a parar a Texas, donde hay un alto porcentaje de ciudadanos hispanos. Entonces, bueno, mayoritariamente no tuvimos una gran traba, un gran inconveniente. Yo, al menos de mi punto de vista, no me sucedió y bueno, acá a Carmen tampoco. Creo que nos acompañó mucho el lenguaje, como dicen ustedes, de señas, ahí sí se entendió bien con la gente que es americana, pero creo que todos le pusieron mucha voluntad, inclusive en los trabajos donde estábamos con nuestros jefes, y de hacernos entender. Cuando te querés hacer entender, no hay ningún inconveniente. Quizás demora un tiempo. Tengo presente el día que fui a probar, bueno, a probar no, a rendir el examen de manejo, que por suerte sí lo rendí bien, y tenía que volver a llamar desde un teléfono público a un amigo para que me fueran a buscar porque estaba muy lejos. Y bueno, me tocó en suerte o en mala suerte porque tardamos media hora en entendernos con un pakistaní y que por señas, hasta que logré entender que me tenía que dar una fichita o una moneda, no me acuerdo bien cuál era. Y bueno, al final terminamos los dos riéndonos, con el pulgar arriba, pero bueno, se logró. Pero después para trabajar mayoritariamente no tuvimos inconvenientes. No se olviden ustedes que bueno, nos pasaba a nosotros en todas las empresas, en los bancos,
siempre había alguien, era obligatorio en Texas que hablara español. Claro. Y tanto para cuando llamabas por teléfono para un servicio, de qué sé yo, telefónica, por ejemplo, el cable o internet, siempre nos comunicábamos con alguien en español. Y para abrir una cuenta en el banco, exactamente lo mismo. Bueno, O ahí sea, cuando... no, y en el trabajo, sí. No, perdón, que ahí que mencionabas el caso del manejo, me acuerdo de una anécdota relacionada a mamá, donde tuvo que interpretar, y me parece una barrera cultural gigante para ella, el cartel de stop. ¿Cómo fue esa anécdota? Sí. No fue muy difícil, simplemente estaba el cartel de stop, ella no lo respetó, pasó, zafamos de una multa, no sabemos cómo, y me dijo claramente, sí, tenés razón, la próxima vez voy a parar en el stop. Pero bueno, tuvimos mucha suerte, primero que no se cruzó nadie, no tuvimos un accidente, y que no nos vio ningún patrullero, que están por todos lados, ¿no? Algo así. Bueno, y otra de las experiencias, no estuvimos ahí, pero cuando lo contaron, lo de los cables para pasar electricidad de un auto al otro, cuando se les había quedado el auto, que mamá entró a un lugar bueno, pidiendo ayuda. Sí. Eso fue increíble, se nos quedó, claro, como todo hispano que llega se compra el peor auto que hay, ¿no? Y nos compramos un Tempo que estaba destruido, pero andaba bien. Ford Y Tempo. resulta que se nos quedó un Tempo. Sí. Sí, y se nos quedó, viste, sin batería. Entonces estábamos en el medio de la nada y bueno, y había unos camiones que estaban levantando tierra, no sé qué, con las máquinas. Entonces fui, porque tu papá, viste, le daba vergüenza y siempre iba yo. Y haciendo señas, tratando de que, bueno, y no tenían cables. Entonces fui caminando y había un negocio donde era un local donde eran como evangelistas, no sé qué hacían ahí. Entonces yo entré y empecé a tratar de explicar en español, en Spanglish, que se me había quedado el auto. Bueno, sé todo lo que hice, que una americana se ofreció a venir a ayudarnos y ella misma habló y otra le dio los cables y que ella nos llevó con el auto y nos cargó el auto. La verdad que la gente muy, muy buena. Sin entender el idioma nos ayudaron y nos hicimos entender. Bueno, Fue bien. gracioso. Yo me acuerdo cuando ya nos estábamos volviendo de Estados Unidos y estábamos haciendo un road trip, un viaje, y paramos porque estábamos recontra perdidos en el medio de la nada en la Florida. Y paramos en una estación de servicio y bajamos papá y yo y nos pusimos a hablar con un yankee que empezó a decirnos cómo llegar, la verdad no me acuerdo a dónde, si era Daytona o dónde, pero el tipo nos empezó a dar indicaciones y papá asentía con la cabeza, sí. Entonces yo era... decía yo. Ok, yo era guachín y me puse a boludear, no sé si con la pelota de básquet, no sé qué me puse a hacer, o con la perra, porque teníamos a Cherry con nosotros. Y después, claro, termina las indicaciones, volvemos al auto y papá me mira y me dice, ¿y qué hacemos? Y yo le digo, pero si le estaba diciendo que sí. No había cazado un fulbo, papá. Y 4 años hacía que estábamos en Estados Unidos, no le había enganchado ni si era para la derecha o para la izquierda en la primera salida. No, es un Fernández, es un gallego. Eso, durísimo. Es la tarde el día que fuimos al safari. Al safari, sí. Después nos perdimos, que terminamos en esa zona de los pantanos. Sí. Me acuerdo. Asustados, claro. Ahora, yo quiero volver a algo que casi lo dejo escapar, que mamá dijo, y vino una americana a ayudarme. Y vos acabas de decir yankees, Mauro, a los estadounidenses, ¿no? Y eso es algo, bueno, algo cultural, entre comillas, que nos impusieron, ¿no? En todos lados, y es la discusión que tenemos acá en el lado de Asia, que le dicen algunos asiáticos, la gran mayoría le dicen americanos a los estadounidenses, a los yankees, y automáticamente yo digo, hey, yo soy americano también. ¿Cómo que sos americano? Sí, América es un continente, no es un país, y ahí empiezan a entender y empiezan, más que nada en Vietnam, porque les pasa lo mismo con China, que es la gran potencia del mundo, ¿no? Básicamente, y acá en Asia, y tienen el mismo problema con los chinos. Es como cuando vienen asiáticos a nuestro continente y todos le decimos chinos, aunque sean de cualquier lado, ¿no? De Japón, de Vietnam. Pero en ese caso es diferente, pero tenemos la discusión esta de que nosotros también somos americanos y cómo está impuesto que Estados Unidos de América, ellos son los únicos americanos de nuestro continente. Es válido, y yo opino igual cuando hablo con latinos, pero hay una pequeña diferencia en inglés.
¿Por qué? Porque el país se llama United States of America. Y Sí, vos cuando te referís a ellos en inglés, sí o sí le decís Americans, porque no tienen otra forma de referirse, digamos, al pueblo. Como vos dirías, estadounidenses. En inglés no sí. tenés esa opción. Yo digo yankees por decir una forma, como quien diría gringos, pero no es una forma oficial, si se quiere, de referirse al pueblo norteamericano. En el caso del inglés, como el país es United States of America, se le dice Americans. Sí, Entonces, sí, coincido, es un coincido. poco una batalla perdida, que igual hay que darla para mí desde la óptica cultural, donde obviamente nosotros también somos americanos, pero sí desde esa definición de terminología sobre el pueblo yankee, ahí en inglés un poco se pierde esa batalla. Sí, sí, en inglés tal cual. Lo que pasa es que fuera de como el idioma inglés, como que los demás somos bastante menos. Eso es muy notorio en cuanto a la lengua inglesa, me parece. Eso Pero sí, sí, es es una cierto. discusión bastante larga, ¿no? Es para 3, 4 programas enteros. Ah, no vamos a Eh, negar la hegemonía de Estados Unidos y su cultura por sobre Ujú. todo gran parte del mundo. Desde obviamente ya no tenemos que ir a la historia, al capitalismo, a la bueno, Segunda Guerra Sí, Mundial tal y cual. demás, ¿verdad? La Guerra Fría. Pero sí es una batalla que hay que dar, pero está media perdida. Y ahora Leo, en Vietnam, que ya hace más de bueno, va a ser un año y medio que estás, ¿cuáles son las principales barreras culturales que tuviste que atravesar para poder adaptarte? Si es que sentís que te adaptaste o te sentís recontra fuera de la cultura. Y en mi caso me siento bastante cómodo, la cultura me encanta, una es diferente y está muy bueno, es muy interesante, entonces a uno le gusta, le interesa. Las comidas era por un choque al principio, pero arranqué en China, que es más complicado comer todavía, y cuando vine acá podés comer lo que quieras, las comidas vietnamitas están muy buenas, es parte de la cultura. Algo que tienen quizás muy diferente que viven en cuanto a la cultura del sol, por así decirlo. Se Hmm. acuestan muy temprano, se levantan a las 5, 5:30 de la mañana y no estamos hablando de gente mayor, qué sé yo, de 60, 70 años. No, no, absolutamente toda la población es parte de la cultura, tradición, educación que tienen. Entonces como que su vida pasa a través del sol, después duermen una siesta, o sea, esto suena como loco, en Argentina la gente duerme siesta, pero no toda. Acá es como sagrada, terminan el lunch, que comen 11:30 de la mañana. Los horarios por ahí es lo más complicado en cuanto a si te relacionás con gente vietnamita, ¿no? Eh, Después en cuanto a los valores, me parece un pueblo increíble, ¿no? Más allá de la barrera del idioma y todo, acá predomina la religión, y no la religión, inclusive uno no discute con ellos, habla, no lo toman como religión, sino como parte de la tradición, de su cultura, el budismo, porque puede ser tanto una religión como una costumbre, ¿no? O un modo de vida, como dicen ellos. Tiene muchísimas cosas buenas, por ahí las comidas son muy vegetarianas y es una cultura de unión que tienen y son muy fuertes por dentro y por afuera porque son saludables. Eh, y un pueblo muy unido en cuanto a todo, ¿no? A la cultura, a la tradición. Sí están separados, eso cualquiera que estuvo acá por un largo tiempo te das cuenta de la diferencia que hay entre el norte y el sur, es abismal, porque el sur es más pro yankee, diría, o más pro francés, más pro occidente, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y del centro para el norte es más comunista, más vietnamita, por así decirlo, más Ho Chi Minh, que Ho Chi Bueno, Minh fue como el Che Guevara de acá. ahí que te Sí, metiste mucho en el tema de la religión, que bueno, ahí obviamente va a ser distinto a lo que voy, pero cuando nos fuimos a vivir a Colombia, y quiero agarrar dos puntos en realidad. Uno es la religión, obviamente no la misma, pero sí la cultura religiosa, la religión metida de lleno en la cultura. Y otro es el clima, porque entiendo que el clima en Vietnam suele ser caluroso, suele ser húmedo, bueno, lluvioso. Entonces quiero ir para el lado de los viejos, preguntarles cómo fue la adaptación a nivel clima y qué tanta penetración religiosa hay en Colombia, que fue la primera experiencia que tuvimos viviendo afuera. Sí, no, en Colombia, al menos donde estábamos nosotros, católicos, muy, muy religiosos.
A mí me ponía mal porque no lo soy y chocaba mucho con mi familia, con los que conocíamos, no podías hablar nada porque, guay, es todo que Dios te ayude, que Dios te bendiga y era impresionante, todo se basaba en eso, Dios te va a ayudar y nosotros muertos de hambre, Dios te va a ayudar, te decían, viste, Vos no, le no, pedías plata y te decían Dios te tremendo. va a ayudar. No, no, nunca pedí plata, jamás pedí plata, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en ningún lado. Pero, viste, trabajo, llegamos y no teníamos absolutamente nada. Entonces, viste, necesitabas trabajar y te decían, anda a la iglesia que Dios te va a ayudar, viste, no, no, esas cosas no va. Bueno, y no solo eso, los mismos familiares, tía directa, ¿no? La hermana del padre de Carmen le decía que no podía andar por la calle con el pelo suelto, que era poco más tratada de una loca, que el pelo lo tenía que tener recogido, esas costumbres, y que los domingos había que ir a la iglesia sí o sí, y hemos visto yo que los domingos a la mañana íbamos a entrenar con los chicos de la universidad, las colas de la iglesia. Sí. Y te daban gracia porque uno conocía a algunos parientes y sabía cómo se manejaban en la semana, ¿no? En sus vidas privadas, que son cosas de ellos, no me interesa. Y después iban a la iglesia y me decían, no, que el Señor, y digo, no, no. Es más, muchos de ellos iban a espiar a alguna amiga que necesitaban encontrarse. Sí. Digo, no, o sea, que esa hipocresía, ¿viste? A mí, eso me chocó muchísimo, muchísimo. Y aparte porque era una manera muy sencilla de quitarte de encima, ¿no? Que Dios te va a ayudar y bendiciones, pero la ayuda no llega, como decimos acá en la Argentina, todo muy lindo, pero el poncho no aparece, ¿no? Algo así. Sí, bueno, yo me acuerdo de que Leo y yo ambos íbamos a un colegio religioso, por un lado, y con respecto al clima, que era el otro tema, que no teníamos agua caliente y nos teníamos que duchar con agua fría. Tal cual, con agua, y menos mal que hacía calor, pero sí, era con agua fría. También no caímos en uno de los mejores lugares, ¿no? Pero sí, el clima era complicado. El día que hacía 30 y... Yo me acuerdo que llegamos y las primeras prácticas que le hacíamos a la tarde, los chicos tenían frío, los que entrenaban, tenían fresquito y capaz que hacía 28 o 29 grados, 27. Y yo decía, ¿cómo pueden tener frío? Y es verdad, al poco tiempo de estar ahí, como durante el día hacía 38, 39, 40, yo también cuando íbamos a entrenar después de que se hacía nochecita necesitaba un buzo o algo, una camperita, porque se sentía el cambio de clima. Y después muy lluvioso también, ¿no? Demasiado lluvioso, tormentas muy fuertes. No sé si ustedes se acuerdan de eso, lo famoso que le decían los arroyos, que arrastraba autos, animales, basura. Eso Bueno, fue un cambio grande comparado con Argentina, ¿no? por estos lados tenemos huracanes de septiembre a diciembre en la zona costera, ¿no? En el centro más que nada, y es complicado. Bueno, el año pasado, ¿se acuerdan? Les mandé las fotos, todo inundado, se voló todo. Así que bueno, esas tormentas son tipo caribeñas, tormentas caribeñas. Pero... Bueno, Nueva Zelanda, al estar relativamente cerca de esa zona, cada tanto hay avisos de alerta de tsunami, porque obviamente, bueno, las corrientes marítimas y demás ponen en riesgo a esta zona cuando hay un tifón o algo en alguna de esas zonas más bien del sudeste asiático, bueno, de Filipinas, de toda esa región, que siempre pasa algo, digamos, por ahí y arrastra para este lado. Pero hablando de la cultura, de la gente y el comportamiento y demás, acá hay un respeto total, digamos, por las instituciones en general, por toda la comunicación oficial, por todo lo que se da como por sentado de que, bueno, esto es así porque se pensó, se trabajó, se estudió, entonces es así. Como que no pasa, por ejemplo, para hacer un comentario sobre el COVID, donde alguien menciona una vacuna y tenés un sector que dice no, porque es de tal lado, no, acá si la vacuna está aprobada por tal organismo, ya está, es oficial y la gente lo va a acatar. Siempre obviamente va a haber alguno que va a estar en contra o alguno que no se la va a querer dar o lo que sea, pero son las minorías y esas minorías no llegan a tener un impacto a través quizás de los grandes medios de comunicación o la oposición política además para, digamos, intervenir en la sociedad general, que es un poco por qué los proyectos también duran a largo plazo, ¿no? Porque es como que se valida algo y van todos para el mismo lado. Ahora, a nivel... sí, perdón. No, dale viejo. Es que hay una palabrita que yo nunca, como buen argentino, nunca le tuve mucha simpatía,
pero cuando fuimos a Estados Unidos, y como les pasa a ustedes ahora, hay una palabra que lo define bastante, que es disciplina. Y nosotros en Argentina somos muy indisciplinados, nos gusta trampear, nos gusta no respetar lo que nos dicen, acatar, y yo veo que en esos países hay disciplina, y por eso me llama mucho la atención en Estados Unidos con el tema COVID, que haya habido tanta rebelión, porque realmente ellos respetan las indicaciones. Lo que pasa es que, por lo que leí, en este sentido con el COVID, ellos no están dispuestos a dejar de que se introduzcan en sus aspectos personales, ¿no? En sus libertades individuales. Y económicas. Por eso Económicas, que es el pero pilar. igualmente la bajada de línea, cuando empezó el COVID estaba Trump, que no creía en el COVID como Bolsonaro. O sea, entonces el pueblo recibió esa bajada también de línea, de que no existía el COVID. Sí. Pero yo de lo que pude ver es que no es fácil aceptarlo, ya digo, porque veníamos de Argentina, pero que las cosas cuando hay disciplina, cuando hay un orden, salen mejor, y como vos decías, Mauro, los proyectos pueden ser a largo plazo. Acá estamos en lo de no sabemos qué va a pasar mañana a la mañana en la Argentina. Eso es lo triste, la incertidumbre, te mata. Y bueno, y así se nos va la vida, ¿no? En este país. Bueno, y otro tema que yo encuentro una similitud entre mi paso por Estados Unidos y mi paso actual por Nueva Zelanda, es ese amor por el país, es ese patriotismo. Que, ojo, no lo defiendo porque vos tuviste a Estados Unidos invadiendo países ya hace más de 100 años, podría ser como un eslogan, ¿no? Estados Unidos invadiendo países desde 1900. O sea, Sí. Y ojo que Nueva Zelanda tiene algo muy similar. Acá incluso tenés una relación con la monarquía de Inglaterra, se festeja el día de el cumpleaños de la reina, pero sí existe ese amor por el país, ese amor por lo propio, donde vos ves la bandera del país colgada por todos lados, donde la gente, por ejemplo, en Nueva Zelanda, cuando hablas con un local, te preguntan, la pregunta que te hacen ellos es, ¿cuánto te está gustando Nueva Zelanda? Esa es la pregunta, porque ellos tienen como cierta necesidad de que la gente que viene acá esté a gusto, de que los quiera, de que esté contenta. Entonces ellos te preguntan, ¿cuánto te está gustando? No, che, ¿te gusta Nueva Zelanda? ¿Qué te parece? No, ¿cuánto? O sea, mucho, más o menos. Entonces hay como ese patriotismo que uno también lo veía cuando vivíamos en Estados Unidos. Pero ahora yendo de nuevo a las barreras culturales. Perdón, ¿puedo acotarte algo? Obviamente. Acordate cuando estábamos ahí, cuando fue el atentado a las Torres. Sí. Estábamos, creo que en Daytona. Y acordate las colas de gente para donar sangre. Sí. En plena calle, en esas tolderías que parecen de la guerra, esas carpas que armaban gigantes, colas y colas de cuadra de gente para donar sangre. A la media hora. Exacta, sí, esa misma mañana, Sí, tal cual como vos decís. Sí. Así que bueno, perdona la interrupción. No, te iba a preguntar puntualmente, bueno, a ustedes y Leo también, ¿cuáles eran esas barreras culturales de Estados Unidos a la hora de adaptarse? Y yo creo, ¿te acordás? No sé si te acordás, es muy estricto a la vez. Una cosa es eso iba a decir, la disciplina, y otra cosa es lo estricto antipueblo, por así decirlo. Yo recuerdo que no podíamos salir a la calle después de las 10 de la noche y no había COVID. Eso era una locura, o sea, es anti-libertad y es el país de la libertad, supuestamente. Esa es una de las pequeñas cosas. Después, obviamente, que tienen un modelo increíble en cuanto al colegio, pero si analizamos profundamente, el colegio no sabíamos inglés y yo era uno de los mejores alumnos del colegio. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Hasta tengo un certificado y jamás aprendí a hablar inglés perfecto y hablaba demasiado mal, creo yo, en su momento. La educación es paupérrima, la ignorancia, creo yo, que tiene el pueblo estadounidense en cuanto al mundo exterior es increíble. Pero después está la otra parte buena, como decía papá, y como decís vos en Nueva Zelanda, de la disciplina en cuanto a sociedad por ahí, a reglas, no tirar la basura a la calle, respetar al otro. Más que nada en cuanto al respeto, eso está buenísimo. Obvio que eso no lo tenemos nosotros en Argentina.
y que acá en Vietnam hay algo que, una de las contras, más allá de que está todo bueno, es un país muy patriótico, como decían ustedes, las banderas están en todos lados, y te sentís orgulloso inclusive sin ser vietnamita, y encima con la historia que tiene Vietnam, ¿no? De haberle ganado la guerra a los franceses, a los chinos, a los yanquis, o sea, es un país totalmente guerrero y están orgullosos hasta los que están en contra del gobierno vietnamita, ¿no? Y yendo Pero, ahí perdón, sí, digo, yendo de vuelta, perdón, a Estados Unidos sí, y a los viejos, en esto de adaptarse y de cuáles eran las barreras culturales, yo me acuerdo un episodio que tuvieron con, no sé si era un policía o un oficial de seguridad. ¿Podemos decir que nos tocó vivir cierto racismo, cierta discriminación? Y en parte sí, bueno, no se trataba al final, no era ni un policía ni un agente de seguridad, era alguien que estaba manejando la barrera de una entrada a un complejo de departamento, de un condominio. Sí, tuvimos, me apretaron un poquito mal y me salvó que este hombre no era ni policía, que no se presentó a la audiencia, si no hubiéramos tenido una multa bastante severa, porque la infracción en realidad no la había cometido. Sí. Simplemente me había acercado a un ómnibus de transporte escolar, pero nunca pasé por delante de ese stop que es muy común ver en las películas, que los colectivos esos amarillos tienen en su puerta, ¿no? Sí, sí. Y que de la cual vos no podés movilizarte ni sobrepasar por ningún carril al colectivo escolar hasta que suba o descienda el último alumno. Sí, me llevaron a una oficina esposado, porque enseguida te esposan. Pero bueno, en parte tiene mucho que ver que lo que decía Leandro de la educación severa y aburrido, que a las 10 de la noche no se puede hacer nada. No nos olvidemos que estábamos en Texas, totalmente conservador, y el gobernador era George Bush, hijo. Entonces eso influye mucho, no es Miami, ¿no es cierto? Y bueno, me tuvo ahí más de una hora. Sí, Encima acá Carmencita le quitó mi licencia de la claro. mano, Lo que pasa que el policía agarró, nos paró, nos que empezó no a era patear, policía. que no era policía, empezó a patear la puerta del auto para que tu papá se baje y le pidió la licencia, se la sacó y se la llevó. Y a mí me agarró el ataque, porque a vos te sacan eso, ya éramos ilegales y no lo podés hacer más. Entonces fui, me le acerqué y se la saqué de la mano. Y ahí fue, me pegó con ese coso que tiene y a tu papá peor. Y ahí lo esposó y se lo llevó para adentro. Y yo me puse en la calle a gritar abogada. I need Abog- abogadation, I need abogadation. abogadation. ¡Qué Y papelón! estaban todas las madres, que eran todas un barrio afroamericano, gigantes, y se empezaron a reír y me estaban cargando. Y yo vi que venía un patrullero y le hice señas y nada. Y una gringa rubia me dijo que ella me iba a ayudar, ¿viste? Y bueno, y yo agarré, pedí un teléfono y llamé a una gente que nosotros le trabajábamos, que son abogados, y bueno, y me dijo que nos iba a ayudar. Sí. Bueno, acá el Y problema fue, yo creo que las mujeres de color se reían porque este hombre de seguridad o lo que fuera era afroamericano, no era un sí, policía sí, blanco. Sí, Entonces, es más, sí. sí, el racismo que hay en Estados Unidos, bueno, que hoy hace poco salió a la luz, porque parecía que era el sueño americano, el país de las maravillas. El racismo que hay en Estados Unidos lo vivimos todos los días y está, apenas llegás te das cuenta del racismo que hay entre negros, blancos, inclusive con otras, con, qué sé yo, los chinos, los indios, los paquis, el racismo que hay es increíble. Y yo me acuerdo del el primer día de clase que fui, me hicieron abrir el locker ese en amarillo que ves en las películas, con el numerito y todas esas cosas que tenés que abrir el locker para meter la carpeta ahí, como norma. Cuando lo voy a cerrar aparecen dos afroamericanos gigantes, me cierran el casillero y me empiezan a hablar, yo no sabía decir ni yes. No pude comer en el avión cuando fuimos porque no sabía pedir chicken, no sabía pedir pollo, me acuerdo. Y me cerraron el locker y me doy vuelta y yo no entendía nada. Claro, era bastante blanco, por así decirlo, un pibito, un nenito, y se creían que era un americano blanco nuevo en el colegio y ya me iban a pegar o a poner los puntos. Y pasó un mexicano, me acuerdo, Elías, que después me hizo amigo, un gordo mexicano de película. ¡Órale, güey! Y les empezó a hablar, porque yo estaba puteando en castellano, obviamente. Y bueno, ahí le explicó que era latino y está la hermandad latino-afroamericana.
entonces nos terminamos dando las manos todos, pero si no, imagínate, ya me estarían pegando o poniendo unos puntos el primer día de clase. Muy, muy de película, o sea, siempre digo yo que lo que vemos en las películas, las fiestas, qué sé yo, todo El este tema Halloween. Sí. Claro, es todo real, o sea, no es nada de película, sino que es algo llevado de su cultura al cine, ¿no? Bueno, Halloween para mí, siendo pendejo encima, fue lo mejor que me pasó en la vida, digamos, en Estados Unidos. Era ir a golpear puertas y que te regalen chocolates. O sea, ¿qué más puede querer un pibe de 12 años? O sea, eh, Tal era cual. la gloria. Acá en Nueva Zelanda se toman hábitos culturales de otros países, como por ejemplo Halloween. Y también es un país que no tiene tantas cosas propias, mismo comidas, casi no tienen comidas que digas esta es de Nueva Zelanda. Está bien, es una isla chica, con poca historia, con también un mix cultural que por ahí no me quiero meter tanto en el tema racismo o en el tema de conflicto, pero acá tenés una sociedad bastante dividida entre los que se denominan kiwis, que son los blancos, que son descendientes la mayoría de ingleses, y después tenés los maoris, que es la cultura más Ujú. nativa, que es más de esta región de las Islas Cook del Pacífico, pero de acá de Nueva Zelanda, que son casi todos cuando uno ve los All Blacks. O bueno, ahora el otro día estaba viendo que son más o menos mitad y mitad ahora, pero tenés muchísimos maoris que hay una buena relación en líneas generales, pero tienen conflictos profundos históricos por las tierras, por los sistemas educativos, por el idioma, porque los maoris tienen su propio idioma, entonces quieren que se respete, que esté en las escuelas. Bueno, hay unas pujas enormes, pero sí me parece que tanto Houston, que nos tocó vivir 4 años, y como me pasa a mí ahora en Nueva Zelanda, son lugares con muchísimo mix cultural, son súper multiculturales, con personas de todo el mundo, muchísima migración, y creo que eso también hace que quizás uno pueda atravesar esas barreras, por lo menos con cierto apoyo de que siempre hay un argentino, siempre hay un latino más, colombianos también están en todos lados. Entonces uno siempre se termina, como ahí contaba Leo, que cuando lo fueron a apretar ahí en los lockers, lo salvó un mexicano. Y es como que terminamos siempre los latinos de alguna manera ayudándonos, dándonos una mano, empezando por la barrera del idioma en los inicios y después en líneas generales también. Sí, Así que tal cual. me parece que con esto podríamos cerrar por hoy, ya siendo el tercer podcast en este ciclo de podcast que estamos haciendo como un proyecto familiar. Y bueno, yo los despido, los saludo y lo dejamos a Leo que va a cantar una canción. No sé si es así, Leo. Sí, correcto. Vamos a intentar que es diferente. Bueno, les mando Bueno, un te saludo a los escuchamos. viejos. Dale, abrazo. Un saludo. Hoy de viaje a Katmandú, viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Hoy de viaje a Katmandú. Tengo visa y no puedo entrar. No creo que se pueda imaginar lo que yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Voy de viaje a Katmandú.